Estamos grabando aquí la clase. Hago la pregunta de rigor. ¿Ustedes están de acuerdo con que grabemos aquí esta sesión, la clase? Si alguien no está de acuerdo, por favor que lo diga. Si todos están de acuerdo, seguimos con la grabación de la clase. Ok, muchachos, sobreentiendo que están de acuerdo. Entonces continuamos aquí con la grabación de la misma. ¿Listos, muchachos? Por favor, denme 2 segundos aquí. Comparto ya el tablero y comenzamos ya nuestra clase. Entonces, recuerdo que la última parte que vimos, la última noción así importante, central, que vimos la clase pasada, es lo que se denomina el número de Hartogs de un conjunto. ¿Listos? Entonces, pues voy a recordar un par de cosas aquí, antes que todo. Bueno, primero que todo, ¿me pueden confirmar si pueden ver el tablero y si pueden ver mover la flecha, por favor? ¿Me pueden confirmar? ¿Es tan amable, muchachos? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces, primero, acá un pequeño repaso rápido. Un ordinal alfa se dice inicial si no es equipotente a ningún ordinal menor que él. ¿Listos? Ejemplo clásico, omega. Omega no es equipotente a ningún n natural. ¿Listos? Muy bien. ¿Listos? Y todos los ordinales que tenemos hasta ahora no son iniciales, porque todos son contables, todos estos que habíamos mencionado. ¿Listos? Entonces, un teorema clave que habíamos demostrado es que todo buen orden es equipotente a un único ordinal inicial. Eso ya lo habíamos demostrado. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Pero esto es clave. Todo buen orden es equipotente a un único ordinal inicial. Ojo a eso. Hasta ahí. Y entonces, pues, ese único ordinal inicial al cual es equipotente ese buen orden es lo que vamos a llamar su cardinal. Cuando X es finito o contable, esto coincide muy bien con lo que ya habíamos definido antes, ¿sí? Y ya pues extiende la respuesta a la pregunta que habíamos planteado, ¿cierto? Parcialmente, porque pues el conjunto tiene que estar bien ordenado. El conjunto X del cual queremos determinar su cardinal. ¿Listo, muchachos? Pero entonces la pregunta es, bueno, ya, si todo conjunto se puede bien ordenar, que eso está muy atado a la axioma de elección, entonces, todo conjunto, entonces ese conjunto, pues le podemos asignar como cardinal el único ordinal inicial al cual es equipotente. ¿Listos? Muy bien, entonces, pues el detalle aquí radica es en que no sabemos cuál es la cara concreta de estos ordinales iniciales y esa es la respuesta que pretendemos dar ahora. ¿Listos? Entonces, bueno, muy bien. Habíamos dicho esto, si X es un buen orden, entonces el cardinal de X es el único ordinal inicial el cual es equipotente a X. Pero queremos ver cuál es la cara de ese ordinal inicial. Hacia allá vamos. Habíamos definido lo que es H de A o el número de Hartogs de A, si existe, porque todavía no hemos demostrado que exista. En caso que exista, es el menor ordinal, si existe, que no es equipotente a ningún subconjunto de A, incluyendo el mismo A. ¿Listos? Muy bien. Nosotros vimos que si existe el número de Hartogs de un conjunto es un ordinal inicial. Eso hasta ahí vamos, ¿cierto, muchachos? Entonces ahora lo que vamos a ver hoy es la existencia. Vamos a demostrar que para todo conjunto A el número de Hartogs va a existir. No estamos suponiendo aquí elección, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dado W un buen orden, subconjunto de A, no, nosotros sabemos que existe un único ordinal alfa sub R, llamémoslo alfa sub R, que va a ser isomorfo al buen orden, ¿no? Pero fíjense que acá yo no estoy diciendo que W sea exactamente A, yo no estoy diciendo que A sea buen ordenado. ¿Listos? Entonces, pues fíjense que, pero esto sí lo podemos hacer siempre y cuando W sea un subconjunto de A y W lo estemos bien ordenando, es isomorfo a un único ordinal. Muy bien. Entonces, si yo reemplazo, fíjense acá, por cada R, relación de A en A, que sea buen orden, si yo entonces no considero esto, sino considero alfa sub R, porque esto va a ser conjunto, muchachos.
por el esquema axiomático de... Muchachos, ¿quién lo dice? Separación. No, separación no estamos separando de ningún lado. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Por cada R estamos tomando un ordinal. Reemplazo, muy bien, Oscar Fabián Sierra, que en el chat dice que por el esquema axiomático de reemplazo. Es el esquema axiomático de reemplazo, muy bien. Estamos reemplazando la relación, los buenos órdenes acá, definidos en subconjuntos de A, por este respectivo ordinal. Hay unicidad, ¿es claro? Entonces, pues, podemos aplicar acá el esquema axiomático de reemplazo y esta colección H es conjunto. ¿Por qué H es no vacío? Por lo menos aquí, ¿qué relación es un buen orden que podamos definir en un subconjunto de A? Uno súper trivial, muchachos. Tomando R como qué relación, independientemente que A sea vacío o no. ¿Cuál es una relación que siempre va a ser un buen orden? Que lo hemos mencionado mucho. Que Pertenencia. cuesta. No, la contenencia no es buen orden. No, la pertenencia. No, la pertenencia tampoco. Acá no estamos hablando de que A es ordinal. Tampoco. Tomemos R como el vacío. El vacío es un buen orden. ¿Y cuál es la única relación que se puede definir en el vacío? Pues la relación vacía. Eso es un buen orden. ¿No han hecho el ejercicio, muchachos? Entonces, fíjense que aquí por lo menos hay un elemento aquí, ¿cierto? Por lo menos el vacío es un buen orden. El vacío es un subconjunto de A y es bien ordenado. ¿Listo? Entonces, por lo menos en H hay un elemento. Porque entonces, fíjense que alfa de vacío pertenece a H. Por lo menos hay alguien. Entonces, H es un conjunto no vacío de ordinales. Entonces, ese conjunto que va a tener, muchachos, tiene un montón de cosas en la teoría, ¿no? Muy bien. Bueno, muchachos, entonces seguimos acá. Bueno, comenzando, tiene mínimo, podemos considerar su unión, un montón de cosas, ¿sí o no? Pero eso es importante, es un conjunto no vacío de ordinales. Listo, entonces H contiene a todos los ordinales equipotentes a algún subconjunto de B. ¿Por qué? Listos. Tomemos entonces aquí, por ejemplo, F, una función de un ordinal alfa en A, 1 a 1. Entonces, fíjense que aquí, al ser 1 a 1, pues si la imagen directa de alfa vía F, llamémoslo B, al restringir ahí el codominio a B, fíjense que esto es una biyección entre alfa y ese subconjunto B, que sería la imagen sería F de A, la imagen directa de F de alfa, perdón, ¿sí? Ahí entonces tendríamos esa equipotencia. Entonces, pues tomemos W como F de alfa. Definamos la siguiente relación. Pues aquí en la imagen directa. Entonces, pues un F de beta, decimos que va a estar relacionado con F de gamma aquí. Si solamente si, pues beta es menor que alfa. Si ustedes se dan cuenta, este W con esta relación va a ser isomorfo como orden al ordinal alfa. Fíjense que acá hay una biyección entre alfa y este W, bueno, lo llamamos B, entre este W ya bien ordenado de esta manera, y respeta el orden. Entonces es una biyección, es un isomorfismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Alfa, este alfa va a ser isomorfo a un subconjunto va a ser equipotente, o sea, ahí está isomorfismo, pero en particular es equipotente, ¿no? Entonces este alfa resulta ser exactamente el alfa sub R de esta relación, por lo tanto entonces está en H. ¿Listos? ¿Y cuál fue la hipótesis inicial? Que alfa era un ordinal equipotente a un subconjunto a un subconjunto B de A. ¿Listos? Ahí está, ¿no? Solamente que a partir de esta hipótesis armamos un buen orden sobre este conjunto B, que bueno, acá lo llamamos W. Esa fue la diferencia. ¿Listos? Muy bien, entonces acá esto es clave. H contiene a todos los ordinales equipotentes a algún subconjunto de A. Listo, muchachos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá antes de cambiar de tablero?
Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, ¿podemos cambiar de tablero? Muchachos, ¿podemos cambiar? Sí. Listo, muy bien. Entonces, definamos gamma como el siguiente conjunto de ordinales. Entonces, recordemos que en H hay un montón de ordinales. Son todos estos alfa R's, ¿listos? Son todos los buenos órdenes, son todos los ordinales, perdón, isomorfos a buenos órdenes definidos en subconjuntos de A. Eso es H. Y aquí, pues sabemos ya por esta observación que cualquier alfa equipotente a un subconjunto de B también tiene que estar en H. Listos, ahí está. Entonces, de H, entonces tomamos únicamente los alfas que son equipotentes a un subconjunto de alfa. ¿Listos? Ya sabemos entonces que por lo menos aquí vive ese conjunto, este gamma es no vacío, por lo menos hay alguien, ¿no? Por lo menos está el cero, ¿no? Porque el cero es equipotente al vacío. ¿Listos? Muy bien. Una primera observación es que gamma con la pertenencia es un buen orden. Entonces, pues, además, pues es un conjunto no vacío de ordinales, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que como conjunto no vacío de ordinales, por la observación que acabo de hacer, y por la teoría que ya habíamos estudiado, pues tiene mínimo. En particular, cualquier subconjunto no vacío de él va a tener mínimo. ¿Es claro para todos, muchachos? ¿Sí? Se fíjense que estamos usando al piso ya la teoría que hemos hecho. Muy bien. Ahora, pues, demostremos que este gamma es transitivo. Es un conjunto transitivo. Entonces, pues, demostrando esto, tendríamos que gamma es un ordinal. Muy bien. Listos. Entonces, tomemos beta, que pertenece a delta, que pertenece a gamma. Lo que hay que probar es que beta pertenece a gamma. Pero entonces ahora utilicemos aquí este detalle. Nosotros entonces sabemos que como delta pertenece a gamma, pues es un elemento en H. Pero más aún, ese delta va a ser equipotente a un subconjunto de A. Entonces, eso lo que nos quiere decir es que existe una función f con dominio delta y codominio A que es inyectiva. Entonces, claro, entonces fíjense que aquí este delta va a ser equipotente a f de delta. ¿Es claro? Entonces, eso es precisamente lo que nos quiere decir que delta está en gamma, que existe esta función inyectiva. Ahora, ¿qué hacemos? Pues definamos G como f restringido a B. Fíjense este pequeño detalle. B pertenece a delta. Entonces, como delta es un ordinal, es transitivo, entonces beta es subconjunto de delta, pero es un subconjunto propio, ¿estamos? Entonces, pues tiene sentido beta, al ser subconjunto de delta, restringir la función f a beta. Entonces, aquí el dominio ya no lo tomamos todo delta, sino beta. Pero como es la restricción de una función inyectiva, esa restricción sigue siendo inyectiva. ¿Listo? Entonces, pues, ¿qué tenemos? Pues que g de beta va a ser equipotente a beta. Entonces, beta cumple la propiedad para estar acá en este conjunto gamma. Entonces, por lo tanto, beta pertenece a gamma. ¿Listos? Por consiguiente, entonces, este conjunto gamma es buen orden y además es transitivo, por lo tanto, tenemos que gamma con la pertenencia es, ¿qué cosa es? Eso, que si es un conjunto bien ordenado con la pertenencia y es transitivo. ¿Qué tipo de objeto es, muchachos? Muy bien, Oscar, un ordinal. Listo, vamos ahí bien, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí una afirmación que podemos hacer es que gamma no es equipotente a ningún subconjunto de A. Pues por reducción al absurdo, de lo contrario, pues gamma pertenecería a H, por definición de... ¿Sí? Bueno, pues nosotros ya vimos que, bueno, listos. Entonces, pues por lo visto atrás, gamma pertenecería a H y pues por lo tanto, pues ¿qué pasaría? Pues combinando todo esto, pues tendríamos entonces que gamma se pertenecería a sí mismo, porque sería un elemento en H, ¿cierto? Nosotros vimos aquí que gamma pertenece a H, ¿no? ¿Dónde está? Ah, bueno, es un ordinal transitivo, ¿listos? Muy bien.
para estar en H, nosotros entonces, H contiene a todos los ordinales equipotentes a algún B, a algún subconjunto B en A. ¿Listos? Entonces, por esto, por lo visto atrás, entonces, pues, por esa observación, gamma pertenecería a H y pues como combinando de que está en H y por la definición de gamma, gamma pertenece a gamma. Contradicción, nosotros sabemos que ningún ordinal se pertenece a sí mismo. ¿Eso es claro, muchachos? ¿Listos? Entonces, tenemos que gamma no es equipotente a ningún subconjunto de A. ¿Listos? Muy bien, entonces, pues ese gamma es el candidato a ser el número de Hartrott de A. Si tomamos un beta menor que gamma, nosotros sabemos entonces que beta es un elemento de gamma. Por lo tanto, beta es equipotente por definición de gamma. ¿Listos? Entonces tenemos que beta es equipotente a algún subconjunto B de A. Entonces, ¿qué pasa? Pues que gamma es el más pequeño que cumple esa propiedad, de no ser equipotente a ningún subconjunto de A. Por lo tanto, entonces, ¿qué tenemos? Pues que el número de Hartrott coincide por definición con este gamma que hemos construido. ¿Listos? Con esto, entonces, terminamos nuestra demostración de la existencia de números de Hartrott. Entonces, fíjense que hasta aquí no pasa nada raro, ¿sí? Simplemente aquí no estamos usando nada raro, solamente los axiomas de Zermelo-Fraenkel. Muy bien, entonces ya hemos demostrado que todo conjunto va a tener su número de Hartrott. ¿Listos? Para cada conjunto va a existir este número que llamamos número de Hartrott, que va a ser un ordinal inicial. Muy bien. ¿Listo, muchachos? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? ¿Todo claro hasta acá, muchachos? Muy bien, muchachos, ¿podemos cambiar de tablero? Muchachos, segundo aviso, ¿podemos cambiar de tablero? Muchachos. Por mí, sí, señor. Listos, vale, muy bien. Bueno, sobreentiendo que el silencio de los demás es que sí. Bueno, muchachos, entonces acá. Entonces, vamos a definir aquí una jerarquía de los omega alfas. Vamos a definir qué es omega alfa para alfa un ordinal. Ah, si es una definición sobre ordinales, ¿ese tipo de definición qué es, muchachos? Una definición sobre ordinales. ¿Cómo llamamos ese tipo de definiciones, muchachos? Muchachos, por favor. Recursiva Muy bien. transfinita. Muy bien, listo, Marjorie, perfecto. Bueno, Juan José escribió en el chat recursiva, pero es complementando pues lo que dijo Marjorie. Es exactamente eso, es una definición recursiva transfinita que podemos hacer. Entonces tenemos que hacer por decreto la definición para cero. Pues estamos hablando de ordinales que van a ser infinitos. ¿Cuál va a ser por decreto ese primer? Pues la idea es que estos van a ser los cardinales. Van a ser cardinales estos personajes que vamos a definir. ¿Cuál sería ese primer cardinal infinito, muchachos? Omega 0, omega, por decreto lo llamamos omega. Muy bien, Diego, ¿listos? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que creen que vamos a llamar omega alfa más 1? Va a ser, intuitivamente hablando, el primer ordinal mayor a omega alfa y mayor que todos los demás. Por la teoría que acabamos de ver, ¿cuál es el candidato natural a tomar como omega de alfa más 1, muchachos? ¿El sucesor de omega? No. ¿Qué es el sucesor? O sea, pues si lo tomamos como el sucesor, esto es equipotente a omega, no me sirve, necesito es que como cardinal sea más grande. Y pues a la luz de la teoría que acabamos de ver, el número de Hartrott de omega alfa. Entonces, fíjense que este va a ser el menor ordinal, mire, recordemos que es el número de Hartrott de un conjunto A. El número de Hartrott de un conjunto A es el menor ordinal, ya sabemos que existe para todo conjunto, el menor ordinal que no es equipotente a ningún subconjunto de A. Entonces, pues, como no es equipotente a ningún subconjunto de A, entonces incluye todo lo que sea más chiquito e incluye el mismo A.
Entonces, pues en vez de A coloquemos omega alfa. Entonces, ¿qué quiere decir? Es el menor ordinal que no es equipotente ni con todo lo que había antes de omega alfa, ni con omega alfa exactamente mismo. Entonces, si se dan cuenta, va a ser el primer ordinal que no es equipotente a omega alfa, ni a ninguno de los anteriores. Entonces, estamos hablando de un nuevo ordinal. ¿Sí es claro? Entonces, fíjense que si se lo aplicamos a omega 0, esto es lo que sería omega 1. Ya, entonces, ya con la teoría que tenemos, hemos definido omega 1. ¿Y qué es omega 1? Omega 1 va a ser el primer ordinal no contable, si se dan cuenta, porque va a ser el menor ordinal que no es equipotente a ningún subconjunto de omega. Y los subconjuntos de omega, ¿qué son? Finitos y contables. Entonces, lo que me quiere decir es que este va a ser el menor ordinal no contable, tomando alfa como 0. ¿Sí es claro, muchachos? Listos, y entonces así sucesivamente podemos definir omega 2 como el primer ordinal que no es ni finito ni contable ni equipotente con omega 1. Entonces es como el que le sigue en términos de esa jerarquía. ¿Sí es claro, muchachos? Y así sucesivamente. Pero así lo podemos hacer para ordinales sucesores. Para ordinales límites, suponemos límites diferentes de 0. Suponemos construidos todos los omega gamas para gamma menor que alfa. Esto lo podemos meter en una bolsa, en un talego. ¿Por qué eso es conjunto? ¿Axioma de qué? ¿Esquema axiomático de qué? Estamos, en vez de gamma, tomamos omega gamma. ¿Qué estamos haciendo ahí, muchachos? Un reemplazo, dice Juan José, Jorge Luis en el chat. Muy bien, es un reemplazo. Entonces, aquí, ¿qué esquema axiomático usamos para garantizar que esto es conjunto, muchachos? El esquema axiomático de reemplazo. Muy bien, Jorge Luis. Y como esto ya es un conjunto de ordinales, todo esto son ordinales o iniciales, pues, ¿qué podemos tomar? Lo natural, copy-paste. ¿Qué tomamos de ese conjunto, muchachos? La idea es que esto sea como una especie de límite de lo que ya se ha construido. El supremo, muy bien. Tomamos el supremo, listos. Y fíjense que esto es una definición recursiva transfinita. Muy bien. ¿Listos? Perfecto. ¿Listos? Muy bien. Entonces, ahora sí hagamos cuentas. Omega alfa más 1, por definición, pues, es un ordinal, es un número de Hart, ¿sí? Esto es, bueno, va a tener su mismo cardinal. ¿Por qué razón? Porque es un buen orden y es un ordinal inicial. Entonces, su cardinal es el mismo. ¿Es claro para todos, muchachos? Porque recordemos que todos estos sucesores son números de Hartog y los números de Hartog son ordinales iniciales. Fíjense que aquí estamos usando al piso toda esa teoría, ¿no? Y bueno, esto es por definición el número de Hartog de este pisco omega alfa. Pero esto al ser un ordinal inicial, esto es el mismo número de Hartog de omega alfa. Pero recuerden, por definición de número de Hartog, el número de Hartog de omega alfa es el menor ordinal que no es equipotente con ningún subconjunto de omega alfa. Eso me incluye el mismo omega alfa y cualquier ordinal más chiquito. Entonces, pues como siempre podemos comparar cualesquiera dos ordinales, el número de Hartog de este ordinal, de cualquier ordinal, siempre va a ser mayor estricto que el ordinal del que estamos hablando. Pero acá, pues, como todos los omegas alfa, suponiendo, haciendo un argumento inductivo, van a ser iniciales, entonces, ordinales iniciales, pues tenemos esto. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Que el cardinal de estos personajes nuevos van a ser mayores que los cardinales del cual partimos, de este omega alfa. Y esto se tiene para todo ordinal alfa. Por lo tanto, si alfa es menor que beta, pues entonces fíjense que acá tenemos una sucesión creciente. Omega alfa es menor estricto que omega beta. Listo, muchachos. Entonces fíjense que acá estamos teniendo cada vez ordinales más grandes. ¿Listos? Muy bien, entonces, haciendo un argumento por inducción transfinita, podemos entonces demostrar todo esto. Primero, que todos los omega alfas son ordinales iniciales. Entonces, pues el caso base, omega es inicial. ¿Listos? Eso no es difícil verlo. Para el caso límite, para el caso sucesor, pues es el número de Hartog de algo, de un conjunto, y todo número de Hartog ya demostramos que es ordinal inicial.
¿Listos? Ejercicio, ver qué pasa con el caso límite. ¿Listos, muchachos? Perfecto. No, qué carajo, hagámoslo de una vez. Igual acá lo tengo acá planeado. Hagámoslo entonces completico. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Bueno, entonces, por otro lado, si omega mayúscula es ordinal inicial, ¿sí? Infinito, eso es importante. Entonces va a existir un ordinal alfa, tal que el omega es omega alfa. Entonces, ¿esto qué es lo que nos quiere decir? Que cualquier ordinal inicial infinito es uno de estos de esta jerarquía, muchachos, uno de estos de acá. Entonces, pues combinándolo con este teorema que ya habíamos demostrado antes, como el cardinal de un buen orden es el único ordinal inicial alfa cero, tal que X es equipotente con alfa cero, pues si X es infinito, entonces lo que me quiere decir es que esto es uno de esos omega alfas. ¿Listo, muchachos? Combinando eso con este teorema, ¿sí es claro? Entonces, así de esa manera, ya estos cardinales tienen una cara concreta y va a ser uno de estos que acabamos de definir. ¿Claro para todos, muchachos? Hasta acá. Muy bien. Listos, entonces, manos a la obra, demostremos esto. Perfecto, entonces, demostremos que los omega alfas son ordinales iniciales para todo alfa. Entonces, el caso base, pues, omega alfa, ¿cómo se definió? Por decreto que era omega alfa. Muchachos, ¿qué era omega alfa? Por decreto. Miren la parte de arriba, la parte izquierda del tablero, muchachos. ¿Qué es omega cero, perdón? ¿Cómo se definió omega cero? Es omega, ¿listos? Que es inicial y es infinito, listos, muy bien. Listo, muchachos, muy bien, perfecto. Entonces ahora veamos entonces el argumento inductivo para el caso sucesor. Supongamos alfa de la forma beta más 1. Entonces, pues omega alfa es omega beta más 1 y por definición omega beta más 1, ¿qué es, muchachos? ¿Qué es omega de beta más 1? ¿Qué es omega de beta más 1 por definición El recursiva? número de Hartog Sí, ¿de quién? de omega beta. De omega beta. Muy bien, Juan Pablo. ¿Todos de acuerdo? Sí. Y ya vimos que el número de Hartog, o sea, que todo número de Hartog es inicial. Listo, muy bien. Entonces ahora tenemos es que mirar qué pasa con el caso límite. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Tenemos entonces que ver qué pasa con el caso límite. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Bueno, muchachos, voy a dejar unos segunditos para que terminen de copiar este tablero y seguimos. ¿Listos? Muy bien. ¿Listo, muchachos? ¿Podemos avanzar de tablero? Muchachos, segundo aviso, ¿podemos cambiar de tablero? Muy bien, sobreentiendo el silencio que sí, muchachos. Entonces, vamos entonces a hacer el argumento inductivo transfinito para el caso límite diferente de cero. Hipótesis de inducción. Vamos a suponer que para todos los deltas menores que alfas, ya los omegas deltas eran iniciales. Es inicial, ¿listos? Entonces, si existiera un gamma, o sea, si omega alfa no fuera inicial, existiría un ordinal más pequeño equipotente a omega alfa. Eso es la negación de la definición de ser inicial. ¿Listo? Entonces, por definición de supremo, ¿qué podemos decir? Pues porque recordemos que
omega alfa es el supremo de los omega deltas más chiquitos. ¿Listos? Entonces, por definición de supremo, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Pues este personaje no es el supremo, entonces nosotros podemos encontrar a alguien por encima, ¿cierto? Entonces, por definición de supremo, como gamma, el más pequeño que este personaje, que es el supremo de todos estos, entonces yo puedo encontrar uno de estos por encima del gamma. ¿Listos? Entonces existiría un beta menor que alfa, tal que gamma es menor estricto que este personaje. ¿Listos? Ejercicio, pues bueno, mirarlo con calma, pero es de la misma definición de supremo. Esto es fundamentos al piso, no hay nada raro ahí. ¿Listos? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que gamma es en particular menor o igual que omega beta, y por definición de supremo, omega beta es mayor o igual que este personaje, porque este omega alfa es el supremo de todos estos omega deltas con delta menor que gamma, en particular es cota superior de omega beta. Pero nosotros sabemos acá que omega alfa es equipotente con gamma. ¿Listos? Eso es aquí, pues, por aquí la hipótesis de reducción al absurdo. Entonces, por el teorema de Cantor-Bernstein, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Que este personaje domina gamma y es dominado por gamma. Entonces, ¿qué podemos decir de omega beta y gamma, muchachos? Por el teorema de Cantor-Bernstein, ¿qué podemos decir inmediatamente aquí, muchachos? Muchachos, ¿qué podemos decir entre omega beta y gamma? Que son equipotentes, dice Camilo en el chat. Muy bien. Entonces, omega beta y gamma son equipotentes, pero ¿qué acabamos de demostrar? Que existiría un beta más pequeño que alfa y un ordinal más pequeño que omega beta, con el cual omega beta es equipotente con ese ordinal más pequeño. Es decir, omega beta no sería inicial. Me contradice la hipótesis de inducción. ¿Listos? Perfecto, listo. Entonces aquí ya de esta manera se demuestra que entonces omega alfa debe ser inicial, porque si no me lleva a una contradicción. Y ya por el principio de inducción transfinito, esa propiedad se tiene para todo ordinal alfa. Entonces todos los omega alfas son ordinales iniciales. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Todo claro? Perfecto. Listos. Entonces, ahora para demostrar la segunda propiedad acá, lo que me dice es que todo ordinal inicial infinito tiene que ser, los únicos que hay son los omegas alfas, no hay más. Eso es lo que nos dice esta segunda propiedad. ¿Listos? Entonces, partimos entonces de esta hipótesis. ¿Listos? Bueno, entonces veamos en primera instancia que para todo ordinal alfa tenemos que alfa es menor o igual que omega alfa. Entonces, pues, en particular, pues nosotros sabemos para el caso alfa igual a 0, pues que 0 es menor o igual que omega, que por decreto era omega 0. Entonces, el caso base se tiene sin problema. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Entonces, ahora analicemos el caso sucesor, alfa igual a beta más 1. ¿Cuál es la hipótesis de inducción? Pues vamos a suponer que beta es menor o igual que omega beta. Entonces, por lo tanto, beta es menor o igual que beta, omega beta, esa es la hipótesis de inducción, pero nosotros sabemos que un ordinal es menor estricto que su número de Hartree. Y esto pues es exactamente por la definición recursiva que acabamos de ver, omega beta más 1. Por lo tanto, pues, ¿qué es lo que tenemos? Pues que beta más 1 es menor o igual que esto. Eso es lo que vamos a poder concluir. Si le tomamos el sucesor de este pisco, pues es menor o igual, en el mejor de los casos puede ser igual, pero por lo menos sigue habiendo la cota. ¿Listo? Entonces aquí ya hemos cubierto el caso sucesor. Analicemos el caso límite. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Voy a dar unos segunditos para que terminen de copiar esta parte del tablero. ¿Listo, muchachos? Muy bien. ¿Listo, muchachos? ¿Hay alguna pregunta antes de avanzar?
Muy bien, sobreentiendo entonces que no hay problemas acá por el silencio. Muchachos, entonces el caso que nos hace falta por ver en este argumento inductivo transfinito es el caso límite diferente de cero. ¿Listos? Bueno, muchachos, ¿podemos cambiar de tablero? Muchachos, segundo aviso, ¿podemos cambiar de tablero? Muy bien, muchachos, entonces voy a cambiar de tablero en este momento. Entonces vamos a analizar el caso límite diferente de cero. La hipótesis de inducción es que para todo delta menor que alfa, nosotros tenemos que delta es menor que omega delta. Entonces tenemos que demostrar esta misma afirmación, pero para alfa. Entonces, tomamos un beta más pequeño que alfa. Entonces, por lo tanto, por la hipótesis de inducción, nosotros tenemos que beta es menor o igual que omega beta. Por definición, entonces, pues como acá estamos construyendo una sucesión creciente de ordinales, fíjense que beta más 1, hagamos acá esto aquí, omega beta más 1 es mayor estricto que omega beta. Pero fíjense que esto es menor estricto que omega alfa, y omega alfa pues es el supremo de todos estos personajes, ¿sí? Omega delta, delta menor que alfa. ¿Por qué tenemos esta desigualdad acá? Pues porque alfa no es sucesor, es límite. Entonces, omega alfa no puede ser omega beta más 1. Entonces, tenemos la desigualdad estricta aquí. ¿Sí es claro, muchachos? Entonces, en particular, tenemos la desigualdad estricta de omega beta y este supremo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Listos? Entonces, por lo tanto, por la definición de supremo, uno puede probar que el supremo de todos los deltas con delta menor que alfa es el mismo alfa. ¿Listos? Eso queda como un pequeño ejercicio. ¿Listos? Entonces, ¿nosotros qué podemos decir? Que alfa, que es el supremo de todos estos personajes, entonces, ¿qué pasa? Fíjense que como beta es uno de estos, este beta es uno de estos de aquí. Entonces, en particular, por la definición de supremo, pues fíjense que esto es una cota superior de todos estos betas menores que alfa. Por la definición de supremo, esto es cota superior de estos, esto es cota superior de esto, es lo que acabamos de demostrar acá. ¿Sí? Y por la definición de supremo, esta es la menor cota superior. Entonces, esto es menor o igual que omega alfa, por la definición de supremo. ¿Listos? Muy bien, muchachos. Y con esto entonces ya hemos demostrado esta parte inductiva con respecto al caso alfa diferente de cero límite. ¿Listo, muchachos? Entonces, en general tenemos que un ordinal es menor o igual que su respectivo omega. Eso ya lo tenemos para todos los ordinales. Muy bien, muchachos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a este argumento? Profe, por una observación que habíamos visto antes, ese paso intermedio, cuando se utiliza la hipótesis de inducción, ese paso intermedio de omega beta más 1 no es necesario, ¿Esto? ¿cierto? Sí, porque como tenemos que beta es menor a Sí, alfa, ya habíamos sí, visto que omega beta era menor a viéndolo omega bien, alfa. ese paso era innecesario, tiene toda la razón, por lo que, pues, no necesitamos aquí que la desigualdad sea estricta, simplemente que esto sea una cota superior de estos betas. Y pues bueno, este omega beta es menor o igual que este supremo, porque esto es una cota superior de todos estos, ¿no? En particular de este. ¿Listos? En particular esto es mayor o Sí, igual que este, por lo que este pisco, al ser supremo, es cota superior de ese conjunto, en particular es mayor o igual que este. Sí, tiene toda la razón, este paso era un poquito innecesario, pero digamos que la observación valía la pena hacerla, ¿no? Pero sí, tiene toda la razón, realmente no se necesitaba esto en el fondo, porque aquí lo que hicimos es usar que esto es una cota superior de beta, y usando esta igualdad, pues este tiene que estar por debajo de la menor cota superior de estos personajes. Listos, muy bien. Bueno, muchachos, ¿hay alguna otra pregunta antes de continuar? Perfecto. Entonces, ahora sí, demostremos habiendo probado esta observación, ahora sí, pues manos a la obra. Tomemos entonces omega mayúscula ordinal inicial infinito.
Entonces, tomando alfa, tomémoslo como el sucesor como ordinal, o sea, omega más 1. Entonces, noten que alfa, pues, es omega más 1, que es alfa. Por la observación anterior, alfa es menor o igual que omega alfa. Y esto, pues, es alfa sub omega más 1. ¿Listos? Esto es lo que tenemos, ¿listos? Tomando alfa y entonces, pues, utilizando la observación anterior. Pero entonces, recordemos que omega, como ordinal, es menor estricto que su sucesor, que es menor o igual que omega alfa. Muy bien. Pero entonces recordemos que entonces omega aquí va a ser menor estricto que omega alfa. Pero omega alfa, ¿qué es? Pues como alfa es sucesor, esto es el número de Hartogs de este personaje. Listo, muy bien. Entonces lo que hemos demostrado es que omega es menor o igual que el número de Hartogs de omega sub omega mayúsculo. ¿Listos? Muy bien. Entonces ahora vamos a demostrar una afirmación auxiliar. Entonces, para todo ordinal alfa, si omega prima mayúscula es menor que omega alfa, si este omega prima es inicial infinito, entonces va a existir un gamma tal que este omega prima es exactamente uno que ya estaba en la jerarquía de antes. ¿Listos? Muy bien. Entonces fíjense que el caso alfa igual a 0 se cumple trivialmente. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que no hay nadie en vacío. Entonces, esto, si no existiera, o sea, si esto, bueno, esto se cumple básicamente, sí. Ok. Por lo que esto no se va a tener, porque si tomamos alfa igual a 0, omega 0, ¿quién es? Este omega 0, ¿de quién hablamos, muchachos? Muchachos, ¿quién es omega 0? Omega. Omega. Entonces, fíjense que omega, ningún ordinal más pequeño que omega es infinito, porque los ordinales más pequeños que omega son los naturales. Entonces, esto se va a tener vacíamente. No vamos a encontrar contraejemplos. ¿Sí es claro, muchachos? Muy bien. Bueno, muchachos, voy a dejar unos segunditos más para que terminen de copiar entonces aquí el argumento, ¿vale? Para que terminen de copiar entonces esta pequeña observación. Antes de seguir con la demostración ya, ya por inducción transfinita sobre alfa. ¿Listos? Una cosa, noten que aquí este alfa es arbitrario, no es este de aquí. Esta afirmación es para todo ordinal alfa, solo que lo vamos a aplicar a este alfa de aquí arriba, ¿listos? Esa va a ser la idea, ¿vale? Muy bien. ¿Listo, muchachos? ¿Podemos cambiar de tablero? Muchachos, segundo aviso, ¿podemos cambiar de tablero? Listo, muchachos, sobreentiendo el silencio que sí. Entonces ahora consideremos el caso alfa sucesor. Entonces, supongamos gamma prima mayúscula menor que omega alfa inicial infinito. Supongamos por hipótesis de inducción que la afirmación vale para omega beta, para el predecesor aquí, ¿de acuerdo? De este alfa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Como gamma prima es menor que omega prima es menor que omega beta más 1, entonces nosotros sabemos aquí que entonces si lo comparamos con omega beta, entonces es menor o igual. ¿Listos? Porque esto es un número de Hartogs. ¿Listos? Muy bien. Entonces, si omega prima resultara ser el omega beta, acabamos. Ya vimos entonces que este personaje es un omega algo, ¿sí? Pero si no, entonces aquí tendríamos la desigualdad estricta. Y luego aquí aplicamos la hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción, entonces quiere decir que todos los omega primas iniciales infinitos por debajo de omega beta van a ser entonces, va a ser exactamente un omega beta
pues este gamma va a estar por debajo de beta. Como beta está por debajo de alfa, porque ese es el sucesor de beta, entonces gamma está por debajo de alfa. Entonces existe un gamma por debajo de alfa donde el omega prima es igual a este omega gamma. ¿Listos? Entonces ahí ya queda demostrado que en ese caso este omega prima es uno de estos omegas. ¿Listos? Muy bien. Perfecto. Entonces ahora analicemos el caso límite diferente de cero. ¿Qué pasa con el caso límite diferente de cero? La hipótesis de inducción aquí es que para todo ordinal delta más pequeño que alfa, la afirmación se tiene para omega delta. Entonces sea omega mayúscula prima infinito inicial tal que este esté por debajo de este omega alfa. Luego, por definición de supremo, nosotros ¿qué tenemos, muchachos? Fíjense que por la definición de supremo, este personaje no puede ser supremo de los omega deltas que están por debajo. Entonces existe un beta aquí por debajo de alfa, tal que este personaje está por debajo del omega beta. ¿Listos? Muy bien. Y combinándolo con el hecho de que el alfa es límite. ¿Listos? Entonces, pues por definición de supremo, pues este no es así, pues este no está por debajo de todos. Entonces hay uno por el cual hay uno de estos omega betas, tal que no es menor o igual que omega, que este omega prima. Entonces, pues por la tricotomía que ya vimos comparando ordinales, tenemos entonces esta desigualdad estricta de esta manera. ¿Listos? Muy bien. Entonces, por hipótesis de inducción, fíjese que acá la aplicamos acá la hipótesis de inducción a beta, porque beta es uno de estos que están uno de esos ordinales por debajo de alfa. Entonces, eso quiere decir que existe un gamma por debajo de beta, que está por debajo de alfa, tal que el omega prima es igual, ese omega prima mayúscula es igual a omega gamma. Y con esto entonces hemos terminado ya este argumento inductivo transfinito. Entonces ya para terminar nuestro argumento general, pues aplique lo anterior a omega prima como omega. Entonces fíjense que omega aquí es menor que este alfa. Omega es menor que este alfa. Entonces, por lo que hemos demostrado, cualquier omega prima, tomando omega prima como el omega prima en ese caso es menor que omega alfa. Entonces, ese omega prima es un omega gamma, pero ese omega prima era el omega original. Y alfa igual a omega más 1. Y con esto terminamos nuestro argumento, es decir, que cualquier ordinal inicial infinito, omega mayúscula, es uno de estos omegas, una de esta jerarquía de los omegas que hemos definido. Y con esto hemos demostrado ya, entonces ya tenemos una cara concreta de los cardinales de cualquier buen orden. ¿Listos? Muy bien. Bueno, listo, muchachos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta acá, antes de continuar? Entonces, lo que hemos demostrado es que cualquier ordinal inicial infinito es uno de los de la jerarquía de los omegas que definimos. Y combinándolo con lo anterior, entonces lo que me quiere decir que si yo tengo un buen orden infinito, su cardinal va a ser un omega alfa. Eso es lo que ya hemos demostrado. Y ya con esto respondimos de manera muchísimo más concreta a nuestra pregunta original de cómo asignar de manera canónica, parcialmente, perdón. ¿Cómo asignar de manera canónica un cardinal a un conjunto? Pues hasta ahorita solo lo hemos podido hacer, lo podemos hacer así en general, es solo para buenos órdenes. Entonces aquí es donde entra el axioma de elección. Entonces, si ustedes leyeron juiciosos las notas de clase del profesor Rodrigo de Castro, ustedes se dieron cuenta que una de las equivalencias del axioma de elección es que todo conjunto se puede bien ordenar. ¿Sí, muchachos? Entonces, bajo axioma de elección, si yo tomo un conjunto X arbitrario, por el axioma de elección, ese conjunto se puede bien ordenar. Entonces, aplicando toda esta teoría, si el conjunto es finito o contable, ya eso es claro, cuál es el cardinal que se le asigna. Pero si mi conjunto es infinito o no contable, pues por toda esta teoría, su cardinal va a ser un omega alfa.
por todo esto que acabamos de demostrar. Listo, entonces ya quedaría contestada de manera ya concreta la pregunta que nos habíamos planteado hace muchísimo tiempo cuando comenzamos a hablar de cardinales, muchachos. Muy bien, y fíjense que pues nos tocaba hacer toda esta teoría de ordinales para poder contestar esta inocente pregunta. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda acá, muchachos? Muy bien, listos. ¿Podemos cambiar de tablero? Ok, muchachos, voy a sobreentender ese silencio como un sí. Si de pronto alguien no, por favor, díganlo. Dígale, profe, espera un momentito, ¿vale? Bueno, sobreentiendo que sí. ¿Listos? Entonces, como un colorario, lo que acabo de decir, dado X, un buen orden infinito, existe un único alfa ordinal. ¿Listos? Existe un único ordinal alfa, tal que X es equipotente con omega alfa. ¿Listos? Muy bien. Entonces, notación. Fíjense que los omegas alfa son buenos órdenes. Entonces, ya cuando hablamos de los omega alfas como cardinales, es lo que llamamos los alefs. Entonces, vamos a llamar alef alfa como cardinal omega alfa. Entonces, nos olvidamos del buen orden. Y listos, esta es la famosa jerarquía de los alefs, muchachos. Es entender los omegas alfas, pero olvidándonos del buen orden y quedándonos con el conjunto subyacente, y es lo que vamos a llamar el cardinal de los cardinales de los buenos órdenes infinitos, muchachos. Muy bien, ¿listos? Y entonces ya con esto, entonces fíjense que ya queda mucho ya más concreta la respuesta a esta pregunta. Muy bien, muchachos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta ahí? Muy bien. Pero bueno, todavía queda como la pregunta, esa afirmación que hice. ¿Cuándo un conjunto se puede bien ordenar? Contando un poquito la historia. Cantor, mucho antes de que se estableciera la axiomática de Zermelo-Fraenkel, pensó erróneamente que había demostrado que solo siguiendo los axiomas básicos de Zermelo-Fraenkel, bueno, se podía demostrar que todo conjunto se podía bien ordenar. Bueno, en ese momento no voy a pegar un saltico. Eso está hecho en las notas de clase del profesor Rodrigo de Castro. Sin embargo, bueno, esa partecita no la voy a preguntar en el parcial. Sin embargo, cuando ya cubramos estos temas, podemos ver esa demostración, ¿listos? Como ese argumento, como esa discusión, ¿vale? Pero por ahora supongámoslo, que todo conjunto se puede bien ordenar, es una consecuencia del axioma de elección, entonces de manera canónica, dado cualquier conjunto infinito, usando el axioma de elección se puede bien ordenar, y como un corolario de todo esto que hemos discutido estas semanas, existiría un único alfa ordinal tal que X es equipotente con omega alfa, entendido entonces como cardinal. Entonces vamos a decir que el cardinal de ese conjunto de X es alef alfa, entendido como cardinal. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Entonces aquí, cuando utilicemos la notación de los omegas, estamos hablando de ordinales. Y cuando hablemos de la notación de los alefs, estamos hablando de cardinales. Listos, muchachos, esto para que lo tengan muy presente. ¿Listos? Muy bien. Entonces, ya entonces habiendo definido entonces esta jerarquía de los alefs, pues juntémoslo con la aritmética que ya habíamos estudiado en el caso general anterior, ¿sí? Entonces vamos a intentar sumar y multiplicar alefs. ¿Listos? Entonces un primer hecho que vamos pues no voy a hacer la demostración completa, la demostración con todos los detalles está en J. Harvasek. Listo, no vale la pena mirar los detalles, ¿de acuerdo? Voy a dar más o menos cuál es la idea que está en el fondo, queda como un ejercicio de lectura, hacerlo pues cuando, si se pueden se pueden dar una pasadita por la universidad. Tengo entendido que ya las bibliotecas están abiertas, el libro está en la biblioteca del CIT, muchachos, ¿vale? Ok, entonces, pero igual no se preocupen, yo no voy a preguntar esta demostración en el parcial, pero sí quiero que nos quedemos con una idea de cómo se demuestra esta afirmación. Entonces, la afirmación nos dice que para todo ordinal alfa, alef alfa por alef alfa es igual a ¿qué? ¿A qué creen, muchachos? ¿Qué pueden conjeturar?
Muchachos, ¿qué creen que pueden conjeturar? Pues, si ustedes en vez de alfa ponen 0, Alef 0 por Alef 0, esa cuenta ya la hicimos. ¿Eso qué nos dio, muchachos? Alef 0 por Alef 0, ¿qué nos dio? Muchachos, Cero. Alef 0, muy bien. Entonces, ¿ustedes qué creen que podríamos conjeturar? Que Alef alfa por Alef alfa, ¿qué nos debería dar? Alef alfa. Sí, y va a dar Alef alfa. ¿Listos? Muy bien, muchachos. Entonces, aquí la idea es hacer un argumento por recursión, por inducción transfinita, ¿sí? Pero fíjense un pequeño detalle. Hay una desigualdad que ya tenemos. Esta, usando monotonías. Pues Alef alfa siempre va a ser mayor o igual que 1. ¿Sí, muchachos? Entonces, pues aplicando monotonías y 1 por cualquier cardinal es ese mismo cardinal. ¿Listos? Aplicando monotonías aquí, el producto con respecto al orden de ordinales, de cardinales, perdón, aquí ya lo estamos viendo es como cardinales. ¿Estamos? Entonces, tenemos esta desigualdad. Entonces, nos toca ver la otra. ¿Es claro, muchachos? Este argumento, entonces, sigue. Es un argumento de inducción transfinita. Entonces, vamos a hacer el paso inductivo. Vamos a suponer que para todo beta más pequeño que alfa, tenemos esta desigualdad. ¿Listo? Ya la otra desigualdad sabemos que la tenemos gratis, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la idea? Construir un buen orden en el producto cartesiano de estos ordinales omega alfa por omega alfa, en el producto cartesiano. La idea es construir un buen orden aquí, de tal manera que el tipo de orden, es decir, el ordinal, el único ordinal al cual es isomorfo este buen orden, ese tipo de orden es menor o igual que este omega alfa, utilizando esta hipótesis. ¿Listos? Entonces, de esa manera, Alef alfa por Alef alfa sería pues el cardinal de este producto, por definición de producto de cardinales. ¿Listos? Pero esto va a tener exactamente el mismo cardinal que el tipo de orden. Ahí habría una biyección entre este personaje y este ordinal. ¿Listos? Pero entonces esto va a ser menor o igual que omega alfa, que como cardinal es Alef alfa. Eso es más o menos, muy burdamente, la idea detrás de esta demostración. Claro, aquí pues el diablo acá en todo esto está es en cómo construir este buen orden. ¿Listos? Muy bien, pero bueno, listo. Pues no se preocupen por ahora por ese detalle. Listo, no se preocupen, no lo voy a preguntar, pero sí es importante como tener en cuenta que siempre vamos a tener esta propiedad aquí. ¿Listos? Muy bien. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, muchachos. ¿Ya copiaron esa partecita para cambiar de tablero? Sí, pelados, podemos cambiar. Muy bien. ¿Listos? Sobreentiendo el silencio que sí. Entonces seguimos. Entonces, pues suponiendo entonces este hecho de que Alef alfa por Alef alfa es Alef alfa, entonces demostremos ya un par de propiedades que ya se siguen como consecuencia de monotonías y de ese hecho. Entonces, si alfa es menor o igual que beta, entonces si yo tomo Alef alfa y lo multiplico por Alef beta, ¿ustedes qué creen que va a ser? Esto. Pues curiosamente va a ser el más grande. Esto simplifica muchísimo la aritmética de los alefs. ¿Listos? Y para todo n natural diferente de 0, pues n multiplicado por Alef beta, pues va a ser también Alef beta. Entonces, todo eso colapsa Alef beta. Entonces, caso particular, si yo tomo Alef 0 y lo multiplico por Alef 2, pues obviamente ese producto es el Alef 2. Entonces, va a ser el más grande de los dos cardinales infinitos. ¿Es claro, muchachos? Entonces, fíjense que ahí la aritmética cardinal de los alefs se vuelve muy sencilla, muy manejable. Entonces valió la pena hacer todo esto, ¿no? Muy bien, entonces, primero que todo, Alef beta es 1 por Alef beta. Nosotros sabemos que ya habíamos visto esto en la teoría general, que un cardinal capa es igual a 1 por capa. ¿Listos? Por monotonías del producto de cardinales y el hecho de que 1 es menor o igual que n, porque estamos suponiendo, bueno, sea
n un número natural diferente de 0, tomando n un número natural diferente de 0, pues n es mayor o igual que 1. Entonces aquí, aplicando estas monotonías, pues tenemos que esto es menor o igual que n por alef beta. ¿Eso es claro, muchachos? Y misma historia, nosotros sabemos que n es menor o igual que alef alfa, ¿no? Esto pues lo tenemos porque n es un natural, entonces n es menor o igual que alef 0 y alef 0 es menor o igual que todos los alef alfas. Entonces, otra vez por monotonías, todo esto es menor o igual que alef alfa. Pero fíjense un pequeño detalle aquí. Otra vez, apelando a monotonía del producto de cardinales, y pues como alfa, fíjense acá esta hipótesis, alfa es menor o igual que beta, entonces tenemos que por construcción, alef alfa es menor o igual que alef beta. Entonces, pues por monotonías, entonces tenemos que esto es menor o igual que el producto de alef beta por alef beta, y por el hecho anterior, todo esto es alef beta. Entonces, por el teorema de Cantor-Bernstein, entonces, como n es un natural diferente de 0, entonces alef 0, todo esto colapsa, n por alef 0 es igual a alef alfa por alef 0, y todo eso colapsó en alef beta, usando todas estas monotonías y apelando al teorema de Cantor-Bernstein. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta acá, muchachos? Claro, profe. Listos, muy bien, muchachos. Ahora, otro resultado análogo que tenemos es que si alfa es menor o igual que beta, como ordinales, y n es un número natural, pues entonces nosotros sabemos que un número natural puede ser 0 sumado con alef 0, es lo mismo que si yo le sumo alef alfa alef 0, todo esto colapsa a alef beta. Entonces, si yo sumo dos alefs, la suma también va a ser el más grande de los dos. ¿Listos? Muy bien, ¿cuál va a ser la clave? Pues podríamos usar monotonías también. Y pues usar aquí el hecho de que capa más capa es 2 por capa. ¿De acuerdo? Cuando usemos esa monotonía de que alef beta más alef beta va a ser 2 veces alef beta. Y ahí pues podemos cerrar de alguna manera. ¿Listo, muchachos? Y lo pegamos con ese hecho anterior. ¿Listos? Muy bien, queda como un pequeño ejercicio, pero es aplicar las respectivas monotonías de la suma de ordinales que ya estudiamos hace un tiempito. Muy bien, muchachos. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta acá, muchachos? Bueno, qué carajo, tenemos tiempito. Hagamos ese corolario, ¿listos? ¿Listos? Ok, insertar nueva página. Muy bien. Hagámoslo. ¿Listos? Aprovechando que la verdad hoy me rindió más de lo que yo esperaba. Profe, ¿se puede volver un momento, por favor? Sí, deme un segundito, ¿vale? Sí, señor. Muy bien. Listo, hagamos esta demostración y... Muy bien, ¿podemos avanzar? Muchachos. Jairo, ¿podemos seguir? Sí, profe, ya. Gracias. Listo, muy bien. Listo, entonces, pues bueno, ya que nos devolvimos, fíjense que tenemos que demostrar estas monotonías y podemos usar este hecho anterior, ¿vale? Muy bien. Entonces, fíjense entonces aquí, demostración. No voy a colocar las justificaciones, queda como un pequeño ejercicio para ustedes. Entonces, fíjense aquí, entonces pues tenemos alef beta, es lo mismo que 0 más alef beta. ¿Por qué, muchachos? Pues esto es como, esto ya lo habíamos discutido, 0 es el cardinal del vacío y el vacío unido a cualquier conjunto es el mismo conjunto. ¿Listos? Muy bien. Pero entonces por monotonías aquí, pues podemos, bueno, aquí tomamos n cualquier natural, entonces cualquier natural es mayor o igual que 0, entonces aquí volvemos a aplicar monotonías. Ojo, yo no estoy escribiendo las justificaciones, ustedes me las escriben, ¿vale? Entonces 0 es menor o igual que n,
Entonces, aplicando monotonía de la suma de cardinales, tenemos entonces que n más hemos dicho que 0 más alef beta es menor o igual que n más alef beta. ¿Listos? Muy bien. Pero n es menor o igual que cualquier alef, en particular alef alfa. ¿Listos? Entonces tenemos esta otra monotonía. ¿Listo, muchachos? Fíjense que acá estamos repitiendo estos aquí. Y entonces, este es menor o igual que este. Este es menor o igual que este. Ahí está aplicada la monotonía. ¿Es claro, muchachos? Ahora, pues, por la hipótesis alfa es menor o igual que beta, entonces aquí tenemos que alef alfa es menor o igual que alef beta. Muy bien. Otra vez, apelando aquí a las monotonías. ¿Estamos o no, muchachos? Perfecto. Pero entonces, ¿ahora qué pasa? Pues por la sugerencia, venga, nos devolvemos, la sugerencia es ver que la suma de dos cardinales es 2 veces ese cardinal. Entonces, esto es 2 veces por alef beta. Esto es por la sugerencia, ¿no? Capa más capa es igual a 2 por capa. ¿Listos? Pero nosotros ya demostramos que a qué era igual un alef multiplicado por un natural. Eso es precisamente, miren, la parte B del coronario. N no es 0, entonces n igual a 2, 2 no es 0, entonces 2 por el alef beta es alef beta. Entonces por esa parte aquí, entonces esto es alef beta. Esto es por el colorario anterior, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Que todo esto está acotado por abajo y por arriba por alef beta. Entonces, ¿qué podemos decir? Por el teorema de Cantor-Bernstein, ¿qué podemos decir? Muchachos. Por el teorema de Cantor-Bernstein, ¿qué podemos decir aquí, muchachos? Pues que todo esto colapsa alef beta. ¿Más o menos claro aquí el argumento, muchachos? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Claro aquí cómo demostramos esta propiedad? Muy bien, muchachos, ¿ya terminaron de copiar esta partecita? Ok, muchachos, sobreentiendo el silencio que sí, entonces voy a cambiar de tablero, ¿ok? Muy bien, entonces hablemos entonces un poquito sobre cómo extender la noción de suma y productos de infinitos cardinales. Entonces hasta ahora recuerden que solo hemos definido cómo sumar dos cardinales y cómo multiplicar dos cardinales. Pues la generalización es más o menos sencilla, ¿sí? Digo más o menos sencilla. Entonces, pues, si tomamos aquí una sucesión de conjuntos A sub I, disyuntos 2 a 2, eso es importante, tales que cada uno de los A sub I tiene cardinal capa I, entonces, pues, ¿cómo creen que vamos a llamar la suma? ¿Va a ser el cardinal de quién, muchachos? ¿Qué se les ocurre? Pues si la suma de dos cardinales era el cardinal de... Ah, bueno, Pablo levantó la mano, sí, señor. No, profe, qué pena, era para que se volviera un segundo a la anterior diapositiva. Ay, yo pregunté, muchachos, a la próxima me dicen, pregunto, me dicen, profe, espere y espero, ¿vale? Pero por favor, no me hagan esa. Si ya pregunté y ya avancé, no me hagan devolver, por favor. Perdemos el hilo acá de lo que estamos hablando. ¿Listos? Por favor, muchachos. Por eso siempre pregunto. ¿Vale? Muy bien, ¿podemos avanzar, muchachos? Sí, ya, gracias. Listos, por favor. Si yo pregunto de una, dígame, no, paren, ¿sí? Abran el micrófono y me dicen, profe, tan como lo han hecho. ¿Listos? Muy bien. Bueno, muchachos, volviendo aquí, ¿de acuerdo? Mire, otra vez, ya perdemos el hilo. Si tomamos una sucesión acá de conjuntos disyuntos 2 a 2, pues la suma de estos capa i, que puede ser, y esto puede ser una sucesión infinita de cardinales, porque acá puedo tomar i posiblemente infinito. Pero entonces, si cuando sumábamos 2, ¿qué era lo que hacíamos? Era el cardinal de qué objeto, o sea, si tomamos capa y lambda. El máximo. No, ¿cuál máximo? No, señor. No estoy acá.
Acá no estamos hablando ni siquiera el máximo de qué, no, está ahí. La unión. Vamos, la unión, muy bien. La unión disyunta de todos estos conjuntos, eso era, ¿cierto? Eso fue lo que se definió, pues extendiendo, generalizando cuando lo definimos para dos cardinales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrar antes de dar esta definición para que quede bien hechecita, muchachos? ¿Qué es lo que tendríamos que demostrar? ¿Sí se acuerdan lo que teníamos que demostrar antes de dar esas definiciones para dos cardinales? ¿Qué tenemos que demostrar, muchachos? Que está muy bien, que está bien definida, muy bien, Nicolás, que Nicolás Ruiz lo escribió acá en el chat. ¿Qué significa que esté bien definida? Que si A sub I es equipotente con A y prima, entonces lo que hay que demostrar es que si yo uno las A's, eso va a ser equipotente a la unión de los A y primas. Ojo, acá necesitamos axioma de elección. ¿Por qué necesitamos axioma de elección? Eso acá como un pequeño ejercicio que no es complicado, es generalizar lo que ya vimos antes, ¿vale? Realmente aquí necesitamos axioma de elección porque aquí si A sub I es equipotente con A y prima y tenemos que I mayúscula, el conjunto de índices potencialmente es infinito, pues yo necesito escoger por cada I minúscula una biyección para poder armar una biyección entre estas uniones, pero si yo lo hago al tiempo, ya, mire, eso tiene olor de axioma de elección, ¿sí se dan cuenta, muchachos? Muy bien, listos, entonces, demostrando que esto está bien definido, listos, entonces ya esto está definido, estamos definiendo la suma posiblemente infinita o sea, la suma de cardinales, potencialmente infinitos cardinales, muy bien. Entonces acá todo esto va a depender del axioma de elección por ese motivo, ¿listos? Entonces, si tomamos JI disyuntos 2 a 2 y J es la unión disyunta de todos estos índices, y tomamos kappa i cardinales indexados en J, entonces, pues si yo sumo primero cada pedazo, ¿cierto? Si yo sumo todos los J's que están en JI, si yo sumo todos estos, y, o sea, sumo un pedazo de la partición y luego a eso sumo sobre este I, lo que yo tengamos acá, esto va a ser como si yo sumara todo al tiempo. Eso es lo que sería el análogo a asociatividad, que no me importa cómo agrupemos acá, desde que agrupemos de manera disyunta. Da lo mismo que si sumamos todo de sopetón. No me importa, podemos agrupar desde que lo hagamos de manera disyunta, desde que lo hagamos en una partición de J. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Esto es una primera propiedad que vamos a tener acá. ¿Listos? Y por último vamos a tener aquí monotonías. ¿Listos? La monotonía es que si yo tengo que lambda i es menor o igual que kappa i, acá necesitamos selección fuertemente, porque necesitamos una función 1 a 1 entre estos conjuntos con cardinales lambda i y kappa i. Necesitamos tomarlo al tiempo, ahí está la elección, ¿listos? Entonces, si yo sumo los chiquitos, eso va a ser menor o igual que sumar los grandes. ¿Listos? Muy bien, muchachos. Entonces, esto es copy-paste casi de los argumentos que hicimos para dos cardinales, solo que aquí ya lo extendemos, ya no con una sola, con dos funciones 1 a 1, sino con potencialmente infinitos, pero el argumento en el fondo es lo mismo, unir esas funciones. ¿Listos? Y como pues los dominios son disyuntos 2 a 2, eso es un sistema compatible de funciones, entonces la unión va a ser entonces una función. Y esa unión, entre la unión de los conjuntos con cardinales kappa i, en la unión de los conjuntos con cardinal kappa i, esa función va a ser 1 a 1. Eso no va a ser difícil verlo, es extender lo que ya vimos. ¿Listos? Muy bien. Una pequeña observación que que podemos hacer aquí es que si la desigualdad es estricta, esto no siempre va a implicar que la suma de los chiquitos sea menor estricto que la suma de los grandes. Es más, pueden colapsar al mismo cardinal. Vamos a ver ejemplos ya más adelante. Entonces, puede que colapsen al mismo cardinal.
Lo que sí podemos decir es que el menor o igual, eso sí. Sí podemos decir que el menor o igual, pero menor estricto no. Listo, entonces pues ya vamos a ver algunos ejemplos y vamos a demostrar algunos teoremas generales sobre esta manera de extender la aritmética cardinal. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Perfecto. Listo, muchachos, ¿podemos avanzar? ¿Podemos cambiar de tablero? Muchachos, segundo aviso, ¿podemos cambiar de tablero? Listo, muchachos, voy a cambiar de tablero. Les pido el favor que si ya cambio de tablero no me hagan devolver, por eso estoy preguntando. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias. Entonces, si tenemos aquí que kappa i es, todos los kappa i son el mismo kappa y lambda es cardinal, entonces, pues la suma de todos estos kappa i, pues va a ser la suma de los kappas. Intuitivamente hablando, pues, si yo estoy sumando kappa, ¿cuántas veces lo estamos sumando, muchachos? Si tomamos i como S cardinal, que es un ordinal, nosotros sabemos, ¿no? En particular. Entonces, pues, kappa lo estamos sumando lambda veces con el mismo. Muchachos, la intuición que les dice, ¿esto qué debería ser? ¿Qué se les ocurre, muchachos? Muchachos, ¿qué se les ocurre? ¿Qué podría ser esto? ¿Aló, muchachos? ¿Siguen acá? ¿Sí me están oyendo, muchachos? Lambda por capa. Lambda por capa, listo, y va a ser lambda por capa, listo, eso queda como un pequeño ejercicio, ver que efectivamente esto va a ser lambda por capa. ¿Cómo demostramos esa igualdad? Pues por las definiciones. Esta definición acá involucra una sucesión de conjuntos de tamaño lambda, disyuntos 2 a 2 que tienen el mismo cardinal kappa, y aquí pues es un producto cartesiano, es copien un poquito, adapten la prueba, una prueba análoga que habíamos visto. Aquí lambda sería 0, 1. Estamos sumando de a 2. Adapten esa misma prueba, ¿de acuerdo? De esa propiedad análoga que vimos cuando sumábamos de a 2 cardinales. ¿Listos? Y aquí, pues fíjense que aquí sería esto el cardinal de un producto cartesiano. Jueguen con eso, muchachos. ¿Listos? Muy bien. Listos. Eso queda como un pequeño ejercicio. Demostrar estas propiedades. Muy bien. Entonces, veamos acá el siguiente teorema. Si tomamos lambda, un cardinal más grande que Aleph 0, y tomamos aquí kappa alfa, una sucesión de cardinales indexados por lambda, donde todos estos cardinales no son ceros, son cardinales tales que kappa es el supremo de todos estos kappa alfas. ¿Listos? Entonces, fíjense en el siguiente detalle, que la suma de todos estos personajes, pues va a ser lambda, o sea, pues vamos a multiplicar lambda por el supremo de todos ellos. Esto se va a tener. ¿Listos? Entonces, esto ayuda bastante en la aritmética cardinal, cuando estamos sumando infinitos, potencialmente infinitos cardinales. ¿Listo? Entonces, veamos. Y esto, pues, ¿qué va a ser? Pues, ¿cuál es el supremo de esto? ¿De acuerdo? De estos kappa alfas, pues es el kappa. Entonces, esto sería alfa por kappa. Entonces, pues, sí, entonces multiplicamos el lambda, el que está aquí, por el supremo de estos piscos y ya. Entonces, siempre vamos a tener esta suma. Esta suma siempre va a ser igual a este producto. Muy bien, veamos una idea de cómo podemos demostrar esto, ¿vale? Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, la idea sería la siguiente. Pues, por definición de... Bueno, para todo alfa menor que lambda, pues nosotros sabemos que los kappa alfa es el menor igual que kappa. Pues kappa es el supremo de todos estos personajes. Entonces, kappa es mayor igual que este, que todos estos, ¿no? Es una cota superior. Entonces, por monotonías, entonces nosotros tenemos que la suma de los kappa alfas es menor igual que la suma de la sucesión constante kappa. Pero esta última, pues esto es lambda por kappa, que fue la observación anterior. ¿Listo, muchachos? Por otro lado,
pues uno puede demostrar lo siguiente, ¿listos? Que si yo sumo la sucesión constante 1, lambda veces, por lo anterior, eso es lambda. ¿Es claro, muchachos? Y pues nosotros sabemos que los kappa alfas son mayores o iguales que 1, pues son diferentes de 0. Ahí usamos esa hipótesis, usamos esa parte de la monotonía. Entonces, fíjense que, entonces, por un lado, tenemos entonces que alfa es menor o igual que esta suma. Muy bien. Pero por otro lado, kappa es menor o igual que estos, que la suma de estos personajes. Veamos esto. Veamos por qué se tiene entonces también que kappa es menor o igual que esto. Muy bien. Pues si sumamos los kappa alfas, eso es una cota superior de kappa alfa. Eso es sencillo. Porque fíjense que si tomamos un conjunto A sub alfa con cardinal kappa alfa, está contenido en esta unión que va a tener este cardinal. Entonces, esa función 1 a 1 me va a determinar entonces esa dominación de esta suma con respecto a estos cardinales kappa alfa. Muy bien. Entonces, como esta suma es cota superior de esto, y pues tenemos que kappa es el supremo de los kappa alfas por hipótesis, entonces, pues, ¿qué pasa? Por definición de supremo, pues kappa es menor o igual que esta cota superior. Listo, muy bien. Pero recordemos entonces un pequeño detalle. En particular, kappa y lambda, estos cardinales, son menores o iguales que la suma de los kappa alfas. Y pues recordemos que pues si kappa y lambda son cardinales infinitos, no, pues basta con que uno sea infinito. Lambda por hipótesis es infinito. Entonces, por la aritmética cardinal que ya discutimos hace un rato, pues el producto de lambda por kappa, ¿qué es? Pues el más grande de los dos, ¿sí? Suponiendo axioma de elección, todos los cardinales son Aleps. ¿Sí es claro, muchachos? Todos los cardinales infinitos van a ser Aleps. Entonces, no me importa aquí si el kappa es finito o no lo es, etcétera. De todas maneras, aquí ya vimos que el producto de dos cardinales donde uno de los dos por lo menos es infinito, es el más grande de los dos, eso ya lo discutimos. Pero el más grande de los dos es uno de los dos forzosamente, está acotado por esto. Entonces, pues fíjense que por un lado, ya hemos demostrado que esta suma está acotado por este producto por arriba y también está por abajo. Entonces, pues por Cantor-Bersin, ¿qué podemos decir, muchachos? Pues que este producto, o sea, que esta suma de los KPIs va a ser exactamente este producto de cardinales. Muy bien, muchachos. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta? Hasta aquí, muchachos, ¿todo claro? Entonces, fíjense que acá lo que hicimos fue simplemente usar las definiciones y usar de manera adecuada las monotonías y la teoría de la aritmética de los Aleph, suponiendo axioma de elección, obviamente. Todo esto es solo verdad siempre y cuando uno de estos cardinales sea infinito y estemos suponiendo axioma de elección, porque entonces los cardinales infinitos ya sabemos que son los Alephs. Eso es lo que acabamos de demostrar el día de hoy. ¿Listos, muchachos? Eso es como ya como juntando la teoría que teníamos antes, la teoría general sobre aritmética cardinal, extendiéndola de esta manera y juntándolo con la teoría que acabamos de estudiar. Muy bien, muchachos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta acá? ¿Vamos bien aquí, muchachos? ¿Listos, muchachos? Muy bien. Voy a dar unos segunditos, si no han terminado de copiar, para que terminen de copiar y continuamos con un par de observaciones. ¿Listos? Simplemente como un par de observaciones chiquitas, ¿vale? Muy bien, muchachos. ¿Podemos avanzar de tablero?
Muchachos, ¿podemos avanzar? Por mí no hay problema. Listo, muchachos, muchas gracias. Entonces, todo esto, pues, todos esos corolarios son consecuencia del axioma de elección. ¿Listos? Por todo esto, ya es claro por qué, ¿no? Entonces, pues, muchachos, ¿qué pasa si yo sumo todos los naturales? 0 más 1 más 2 más 3 más 4, etcétera. Por lo anterior, entonces ¿cuál es el cardinal aquí de este conjunto, muchachos, de índices? Muchachos, ¿cuál es el cardinal del conjunto de índices aquí, muchachos? Por favor. Aleph 0. Aleph 0, ¿por qué lo dicen como preguntando, muchachos? Tienen que decirlo así categóricamente, es Aleph 0. Y ahora, ¿cuál es el supremo de esta sucesión? El supremo de los naturales. El supremo de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1 millón, 1000 millones, etcétera. ¿Cuál es el supremo? ¿Cuál es el supremo como cardinal? Aleph 0. Aleph 0, sí. ¿Y Aleph 0 por Aleph 0 es qué, muchachos? Aleph 0. Ya, entonces fíjense que una consecuencia de esta teoría es que si yo sumo todos los naturales, es Aleph 0. ¿Es claro para todos, muchachos? Muy bien. Y ahora, si tomamos una sucesión posiblemente infinita de cardinales y vamos a suponer que el tamaño del conjunto de índices es menor o igual que el supremo de esos cardinales, bueno, acá vamos a suponer que y es infinito. Entonces, ¿qué pasa? Por lo que ya discutimos, acá, vamos a suponer entonces que todos estos cardinales son infinitos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y es infinito, muy bien. Eso es suficiente para demostrar lo siguiente. Si yo sumo la sucesión de los cardinales kappa i, por lo anterior, pues es el tamaño del conjunto de índices por el supremo de esta sucesión. Pero muchachos, como i es infinito, por hipótesis, al ser i infinito, pues el producto de dos, bueno, acá pues este supremo también va a ser infinito. Entonces, estos cardinales, ¿qué van a hacer, muchachos? Van a ser cardinales infinitos. Entonces, al ser cardinales infinitos, ¿qué cara tienen bajo el axioma de elección, muchachos? Lo acabamos de probar hace un rato. ¿Cuáles son los cardinales infinitos bajo el axioma de elección? ¿Son los qué? Los alephs. Muy bien, Juan David. Son los alephs. Y si yo multiplico 2 alephs, ¿eso qué nos da? Muchachos, si multiplicamos 2 alephs, ¿qué nos da eso? Muchachos, por favor, lo acabamos de ver hoy. Si multiplicamos 2 alephs, ¿qué nos dan? El aleph más grande. Muy bien, Juan José. Y pues, por hipótesis, este supremo es más grande que el cardinal de i. Entonces, pues, ¿esta suma qué nos daría? ¿Qué nos da esta suma, muchachos? El supremo. Este supremo, muy bien. Es como ya una consecuencia ya de todo esto. Si es claro para todos, más o menos, como, ¿por qué se tiene? Bueno, muchachos, pues entonces aquí, pues como ejercicio, pues toca, queda llenar esos detallitos, pero ya creo que lo sabemos hacer, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, ya para rematar, pues ya aprovechando que tenemos un poquito de tiempo, definamos lo que es el producto de cardinales. Entonces, pues tomamos una sucesión de cardinales kappa i y tomamos conjuntos A sub i que tienen cardinal kappa i. ¿Listo, muchachos? Entonces, aquí, ¿cuál es el detalle? Pues, extendiendo lo que habíamos hecho para definir el producto de dos cardinales, pues el producto de los kappa i que lo notamos de esa manera, ¿cómo creen que lo vamos a definir, muchachos? El máximo entre ese. No, ¿cuál máximo? Tengo muchísimos. Ojo con eso, no es ningún máximo. Imiten la definición que hicimos para multiplicar dos cardinales. Digamos, lambda y kappa.
Lambda es el cardinal de un conjunto A, kappa el cardinal de un conjunto B. ¿Qué fue lo que definimos kappa por lambda por kappa, muchachos? ¿El cardinal de qué conjunto? Muchachos, no me digan que ya se les olvidó. O sea, eso me parece gravísimo, ya a estas alturas de la vida. El producto cartesiano, muy bien, Camilo. Entonces aquí, pues no es solo el producto de A por B, pero tenemos muchísimos más conjuntos. ¿Qué es lo natural? Definir aquí como el producto infinito, posiblemente infinito de estos cardinales kappa i. ¿Cómo sería natural definirlo? Muchachos. Sí, aló muchachos, ¿qué sería lo natural? Pues como dice Camilo, el producto cartesiano, aquí ¿qué sería natural tomar como definición del producto de esos cardinales kappa i? ¿Sería el cardinal de qué, muchachos? No, muchachos, así no podemos seguir, en serio. Yo creo que ustedes tienen que reevaluar muy bien cuál es su situación acá en el curso, porque esto, fíjense que pues una cosa que debería ser ya natural a esta altura de la vida, es una cosa que vimos hace rato. Muchachos. Bueno, voy a decirlo. La intersección, profe. No, ¿cuál intersección? El producto cartesiano de todos estos conjuntos. Pues, o sea, el producto de los A sub i. El producto cartesiano. Eso es como lo natural, tomarlo acá. Listo, muy bien. Entonces, pues, para hacer este tipo de definiciones, ¿qué tenemos que definir, muchachos? ¿Qué tenemos que demostrar primero, muchachos, para ver que esto está bien hecho? Lo de toda la vida. Otra vez, copy-paste, que está bien definida. Muy bien, Juan José. Entonces, aquí, pues, si tomamos A sub i equipotente a I', a unos I', entonces tenemos que ver que si hacemos el producto cartesiano de los A sub i, tenemos que ver que eso es equipotente con el producto cartesiano de los I'. ¿Listos? Listos, pero otra vez, acá necesitamos axioma de elección, porque posiblemente si es infinito, tengo que tomar al tiempo una biyección por cada i minúscula, tenemos que tomar al tiempo posiblemente esas infinitas biyecciones para poder armar esta biyección entre este producto cartesiano y esto. Eso queda como un pequeño ejercicio. ¿Listo, muchachos? Entonces, listo, eso es para ver que está bien definido, que no importa qué representante tomemos acá. ¿Vale, muchachos? No importa aquí. Muy bien, entonces esto es lo que definimos el producto de posiblemente infinitos cardinales. Es de esta manera, extendiendo lo que ya habíamos hecho para solo dos cardinales. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, yo creo que podría ser ya un buen momento para terminar nuestra clase. ¿Qué es lo que tendría planeado para la clase del jueves? Para la clase del jueves, lo que tendríamos que hacer es mirar algunas propiedades, ¿listos? No vamos a demostrarlas, pero sí de pronto, bueno, algunas de otras sí podemos hablar un poquito al respecto y podemos hacer algunas cuentas, ¿de acuerdo? Utilizando el producto. Hay un teorema que tiene nombre propio y que está en el programa. Está enunciado como el teorema de Koenig, ¿de acuerdo? Ese teorema, fíjense que incluso aquí no vamos a tener monotonía con la desigualdad estricta cuando multiplicamos unos cardinales lambda i menores estrictos que unos kappa i. Es posible que todo colapse al mismo cardinal. Es muy posible. Con la teoría que hicimos, por favor, queda como ejercicio ver para esta pregunta, perdón, para esta observación que habíamos hecho aquí. Acá me devuelvo, miren. Es posible que tengamos lambda i menor que kappa i. Que esto pase para todo i en i no implica que la desigualdad sea estricta aquí. Es posible que estas dos sumas colapsen al mismo cardinal. Eso puede pasar. Ejercicio, mostrar un ejemplo donde pase esto. Algo parecido va a pasar con el producto también, pero eso vamos a poderlo justificar con propiedades. Yo creo que pues como para ya no saturar más de información, yo creo que es un buen momento para parar, ¿sí? Que yo sé que ya hemos visto muchas cosas hoy, ¿no?
Sin embargo, yo creo que sí era bueno haber dado esta definición hoy. Vamos a ver entonces algunas propiedades del producto de cardinales, producto infinito de cardinales, potencialmente infinito. Vamos a ver entonces el lema de Koenig, que pues aunque no es exactamente monotonías acá, o sea, si yo coloco suma y suma, es posible que colapsen al mismo cardinal. Si tomamos producto y producto, es posible que colapsen a un mismo cardinal acá, pero lo que sí se va a tener es que si yo tengo esta desigualdad estricta acá, si yo sumo los chiquitos, eso sí va a ser menor estricto que el producto de los grandes, ¿sí? Entonces, suma de los chiquitos menor estricto que producto de los grandes. Ese teorema sí lo vamos a poder demostrar, obviamente, bajo axioma de elección. Y ese es el famoso teorema de Koenig. Entonces vamos a ver una demostración de ese teorema. Y si nos queda algo de tiempo, podemos hablar un poquito sobre las nociones de cofinalidad y los conceptos de cardinales regulares y singulares. Y ya pues con eso prácticamente terminaríamos los temas de este curso. Como nos va a quedar algo de tiempo, muchachos, entonces aquí hay un par de opciones. Es muy posible que el tema básico del curso, ya los temas mínimos del curso ya los cubramos el jueves. Es muy posible. Puede que sí, puede que no. Vamos a ver qué tanto nos rinde. ¿Sí, muchachos? Si terminamos el tema, genial. Entonces, nuestro parcial está originalmente organizado para, permítanme, ya miramos acá. Nuestro parcial está organizado para el martes de la semana del 12 de febrero, es decir, estaría, originalmente estaría cuadrado para el martes 8 de febrero, ¿cierto, muchachos? Que eso es lo que habíamos hablado. Una propuesta que quisiera hacerles es la siguiente. Es posible que este jueves 27 de enero terminemos tema. Entonces, dejamos como algo asterisco, digámoslo así, ¿cómo decirlos? Esta discusión sobre axioma de elección y bien ordenar cualquier conjunto, eso no es muy largo, lo podemos hacer el martes 8. Mi propuesta, lo podemos hacer el martes 1 de febrero, ¿sí? Terminando tema esta semana. Y así nos queda un poquito, pues podríamos entonces retomar un poquito el martes los temas que nos falten de lo básico y retomar esa discusión el martes 1 de febrero. Mi propuesta, pero obviamente todo el mundo tiene que estar de acuerdo, yo voy a mandar un email y vamos a ver qué tanto responden, es no hacer el parcial el 8 de febrero, el martes 8 de febrero, sino hacerlo el jueves 3 de febrero. Muchachos, les puede convenir. ¿Por qué? Porque pues si salimos rápido de este parcial, ustedes se pueden dedicar, porque yo creo que esa última semana de clases, pues por obligación de las directivas de la universidad, que nos quitaron una semana de clases literal, porque tenemos que cerrar notas en la semana 16, entonces, y eso es imposible. Muchachos, entonces, la propuesta sería esta: hacer nuestro último parcial en lo posible, si terminamos tema esta semana, hacerlo del jueves en 8. Es decir, hablamos del 3 de febrero. Entonces, de esa manera, esa semana 16, ustedes podrían dedicarle tiempo a sus otras materias, aprovechando que nos rindió un poquito. ¿Sí, muchachos? Es una propuesta, pero obviamente, pues, pues el caso de que no se mueva el 3, no sé, podría ser, pues ya terminaríamos tema, ¿sí? Habríamos terminado tema. Podría ser un pequeño horario de atención y podríamos hacer quizzes o qué sé yo, ¿no? No sé. Ahí podríamos ver, ¿listos? ¿Qué hacemos el 3? Es el 3 de febrero, pero yo creo que es una propuesta que les podría convenir mucho, porque entonces esa semana 16, seguramente esa semana 16 todo el mundo vamos a estar muy reventados, ¿sí? Ustedes con más veras, porque seguramente esa semana del 12 de febrero, ustedes van a tener que presentar muchísimos parciales. Entonces, pues si podemos adelantar pues al menos ya salimos de conjunto. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues simplemente les dejo la inquietud y
lo van pensando con la almohada y lo discutimos, ¿vale? Tenemos pues de aquí al jueves para pensarlo y decidirlo, ¿sí, Pablo? Profe, y una pregunta, más o menos, ¿cuándo nos envía la retroalimentación del segundo parcial? El segundo parcial, yo ya empecé a mandarlas. Listo, muchachos, sino que tuve un problema técnico ahí con Claro, pero muy poquitos había logrado subir. ¿Listos? Ahorita pues ya parece que lo solucioné. Estoy en esas, muchachos, ¿vale? Sí, o sea, la verdad sí me disculpo, logré subir unos poquitos, pero muy poquitos. ¿Sí? Sí, muchachos, no, la idea es que ustedes tengan eso lo más pronto, ¿vale? Pues digamos como que el compañero de ustedes que canceló la materia y me presentó el parcial, digamos que fue el que nos hizo atrasar todo esto, muchachos, porque realmente me parece un poquito deshonesto de él, que presentó el parcial habiendo cancelado la materia. Yo no tenía cómo comprobarlo porque el CIA no estaba funcionando. Entonces, pues ya que el CIA comenzó a funcionar, eso me demoró un poquito en subir las notas, porque yo no le iba a subir la nota a alguien que no está inscrito en el curso, muchachos, ¿sí? O sea, me disculpo de antemano, pero realmente fue un compañero de ustedes que no ayudó en ese sentido, ¿vale? Listo, y ahorita pues el Classroom no es que me haya ayudado mucho. Alcancé a subir creo que 2 o 3 parciales de retroalimentaciones solamente, y yo creo que pues ellos se dijeron como, uy, solo subió uno y el resto, ¿qué pasó? No, muchachos, tuve un problema técnico con Classroom, ¿vale? Pero no, o sea, muchachos, ya parece que lo solucioné, entonces ya ahorita terminamos la clase, soluciono mi problema almuerzo y me pongo a eso, muchachos, porque es una deuda que tengo con ustedes bastante grande. ¿Listos? Muy bien, muchachos, entonces, por lo pronto, les dejo la inquietud, muchachos, lo piensan con la almohada y el jueves me dicen qué piensan al respecto. ¿Listos? Muy bien, muchachos, entonces no siendo más, dejamos aquí por hoy. Hoy tenemos horario de atención, ¿no, muchachos? Entonces, pues bueno, ya habíamos dicho cómo era la dinámica del horario de atención, muchachos. Solamente voy a permitir el ingreso de personas que me hayan enviado preguntas por anticipado. Eso para evitar que yo sé que muchos entran solo a mirar, ¿no? Yo quiero es que ustedes participen de verdad activamente, ¿sí? Entonces, pues si quieren entrar, pues al menos como que lleguen con alguna duda. ¿Listo, muchachos? Entonces, por favor, listos, todo bien. Intentemos que las dudas sean un poquito antes de la 1 de la tarde, ¿de acuerdo? El horario de atención hoy de 1 a 2 de la tarde. Me envían sus dudas por email, ¿listos? Ya varios de ustedes me han enviado preguntas y la idea es esa, que ver que ustedes, qué es lo que ustedes están trabajando, ¿sí? No como, no, o sea, entro a ver qué dicen los demás, no, muchachos, eso no, pues digamos como que, pues sí, podría de pronto servir un poquito, pero pues ¿cuál es el problema? Que eso es el trabajo de sus compañeros, no el de ustedes, muchachos. Yo quiero ver es ustedes en general cómo me están trabajando, ¿vale? Listo, muchachos, eso con respecto al horario de atención, que eso ya lo habíamos comentado hace un tiempito, ¿listos? Que, por favor, envíenme, lo ideal es que me envíen con algo de anticipación sus preguntas. Listo, las hacen, las escanean, me las mandan por email y listos, y las discutimos en el horario de atención, ¿vale, muchachos? Muy bien, bueno, no siendo más, entonces, si no nos vemos más tardecito, nos vemos entonces el próximo jueves, muchachos. Que tengan entonces muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe.